sobre todo si fue algo significativo, si fue algo importante para ti, date permiso de elaborar tu duelo. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué transitamos los duelos, no? Porque si voy a llorar y pasarla mal, o sea, ¿para qué quiero pasar yo por esto, no? Porque de pronto no fue significativo. No, lo afirmo, no lo fue. Next. Yo no tengo por qué sufrir más de lo que ya sufrí. Definitivamente es importante, ¿no? Evaluar, sí. ¿No? Y creo que también las emociones, ¿no? Y esta experiencia interna nos va a llevar a deducir. Ok, pues, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en lo que es el segundo episodio del podcast llamado Voz de Bosque y realmente estoy muy emocionado. Tenemos tal vez 1 año y medio esperando este momento, que es compartir este espacio con una muy querida amiga que se llama Michelle Torres. Ahorita les voy a presentar un poquito sobre su trabajo, les voy a hablar sobre su trabajo. Y el día de hoy, básicamente lo que vamos a estar hablando sobre el duelo y la pérdida. Michelle tiene aquí algunas cosas que compartirnos, pero sin duda, bueno, es nuestro segundo episodio de Voz de Bosque. Y pues nada, con ustedes aquí Michelle Torres. Michelle Torres es oriunda de aquí de Tecate. Estamos transmitiendo desde Tecate, desde Casa Magaña. Y es psicoterapeuta humanista. Sí, lleva ella más o menos 8 años en consulta privada. Ella les va a contar ahorita un poquito sobre su trabajo. Por ahí también les mencionará ella. Tomó un taller especial de sacerdotisa el año pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Y es divulgadora pues, de temas de salud mental, empoderar a las mujeres. Es una chica muy talentosa, muy dedicada. También hace por ahí retiros. Entonces, pues nada, a continuación, aquí tenemos a Michelle. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Tonali, por la invitación. Y sí, definitivamente ya teníamos alrededor de más de 1 añito, ¿verdad? Considerando el poder compartir en este espacio juntos. De pronto por ahí hacíamos estas bromas, ¿no? Cuando estábamos en los cafecitos o platicando en algún lugar y decíamos, ya tuviéramos el micrófono aquí en medio, ¿no? Para poder ya iniciar nuestro podcast, ¿no? Pero me da muchísimo gusto que finalmente estemos aquí, que me abras pues este espacio para poder charlar, compartir y poder pues ahora sí que compartir nuestra visión acerca de este tema, ¿no? Tan importante. Sí, pues bienvenida. Sí, no, de hecho suena a broma, pero literal nos hemos echado varios cafés y varios podcasts previos a esto, ¿no? En los mensajes, ¿no? Hacíamos las bromas, ¿no? Y pues nada, me da mucho gusto tenerte aquí. Bueno, el tema de hoy es el duelo. Creo que la gran mayoría de nosotros hemos vivido un duelo. De hecho, puede ser que incluso en este momento estemos atravesando incluso un duelo, ¿no? Y me gustaría justo partir de ahí, o sea, que vayamos comentándolo, ¿no? Partir precisamente de lo que es el duelo, ¿no? Por ahí me comentabas ahorita antes de grabar, ¿no? Lo de dolus, duelo. Sí, la palabra, pues en latín, dolus, significa dolor, ¿no? Y justo ahorita comentábamos, ¿no? Lo paradójico que es que incluso la misma palabra nos invita a hacer este contacto con el dolor, ¿no? A permitirnos sentirlo. Y es lo que más queremos evitar durante un proceso de duelo, ¿no? El hacer contacto con ese dolor. Lo evitamos, nos distraemos con algunas cosas, podemos... pues ahora sí que tratar de protegernos, ¿no? A toda costa de ese dolor que queremos evitar, pero la misma palabra, el mismo proceso te invita precisamente a que hagas contacto con ese dolor, ¿no? Ok, me gusta mucho la parte de que sí, evitamos a toda costa como el dolor, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En consulta luego sucede esto, ¿no? Que tenemos a consultantes, ¿no? También nosotros como seres humanos creo que nos pasa, ¿no? De repente tenemos esto que duele y es como no queremos, evitamos a toda costa, incluso ir a consulta, ir a terapia, ¿no? Porque evitamos a toda costa tocar el dolor y sentirlo, ¿no? Pero pues es interesante que como lo mencionas, es algo natural, ¿no? Así es algo natural, es parte de nuestra experiencia humana, ¿no? El dolor viene implícito, ¿no? En la vida, ¿no? Y de alguna manera el poder transitarlo, el poder permitirnos, ¿no? Ser tocados por ese dolor, pues es lo que nos va a permitir en algún momento poder superar
pues el duelo que estemos atravesando, ¿no? Ok, me gusta como dices, permitirnos ser tocados por el dolor, ¿no? Es interesante cómo también llegamos al punto de nacimiento, ¿no? El dolor de parto, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando nació mi hijo, ver cómo lo sacaban del vientre de su mamá, ¿no? Y cómo da este primer respiro, ¿no? No había entendido por qué les daban una nalgada a los niños, ¿no? Y es que al menos no lo digo en términos científicos y médicos, ¿no? Pero estaba tan impuesto mi hijo a estar adentro del vientre materno que había que literal despertarlo, ¿no? Y era darle esta nalgada para que fuera como, hey, despierta, ¿no? Y eso hace al niño entrar en contacto con el dolor, ¿no? Y como sentir estas ganas de respirar, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Sí, justo recuerdas hace un momento platicábamos acerca de estos, yo le llamo como duelos orgánicos o duelos naturales, que vienen implícitos, ¿no? En el desarrollo del ser humano, ¿no? En estas etapas de desarrollo. Y es bien interesante cómo el duelo viene como una experiencia natural en nuestra vida y desconocemos, ¿no? Que nos ha acompañado durante toda nuestra vida y incluso en el momento que llegamos aquí, ¿no? El nacimiento, ¿no? Implica un duelo, como bien dices tú, el desprendernos o separarnos del vientre materno, ¿no? De ese espacio donde estábamos, pues, en condiciones diferentes a las que tenemos al momento de nacer, ¿no? Y ahí viene ese primer duelo orgánico, ¿no? El nacimiento. El dejar de ser bebé para convertirnos en niños, el dejar de ser niños para convertirnos en adolescentes, ¿no? Y el dejar de ser adolescentes para pasar a esta adultez joven, de adultez joven a la adultez, y de la adultez, pues a esta etapa ya, adultos mayores, ¿no? Entonces, el duelo ha estado acompañándonos en nuestras diferentes etapas del desarrollo, y no nos hemos dado cuenta, o sea, nos ha pasado el duelo de una manera inconsciente, ¿no? Y creo importante mencionar esto porque de pronto cuando escuchamos la palabra duelo o alguien nos platica que está en duelo, inmediatamente se viene esta imagen o esta situación a la mente de perdió a alguien, ¿no? Hubo una pérdida, alguien se murió. Y no nos damos cuenta que hay otros tipos de duelo, ¿no? Y que estos duelos orgánicos naturales nos han venido acompañando en todas nuestras etapas de desarrollo. Qué bonito, sí. Bueno, justo ahora que mencionas, ¿no? El duelo como algo orgánico, lo vamos a ir extendiendo ahorita aquí en el chat, ya estoy tan impuesto contigo Sí, estar claro. en el chat, echando ahí chal, ¿no? Bueno, les quiero guardar esto hacia el final porque vamos a hablar definitivamente del duelo de pareja, ¿no? Claro. O sea, de las pérdidas de vínculos afectivos, ¿no? Pero justo que mencionas ahorita del duelo orgánico y esto, que en realidad hemos estado en contacto con el duelo todo el tiempo y ni lo sabemos, ¿no? Como a veces este shock o este miedo a la pérdida, ¿no? Me gustaría hacer como hincapié en esto, ¿no? La diferencia entre el duelo y la pérdida. Y de hecho, a veces es bien curioso la forma en que aprendemos, ¿no? Porque creo que yo las formas en que he aprendido más ha sido cuando hago investigación, ¿no? Y la hago muchas veces porque me nace, pero a veces porque tengo que hacer alguna otra cosa. En este caso, pues estamos aquí en el podcast, no estaba leyendo sobre el duelo y justo brincó esta pregunta aquí, ¿no? La diferencia entre duelo y pérdida, ¿no? Y me encantó porque primero me apareció lo de pérdida. Y después dije, bueno, ok, voy a leer la de pérdida y voy a ver después qué es el duelo, ¿no? Y me gustó mucho entender el duelo desde la pérdida, que es la privación de algo que se tenía. O sea, la pérdida se pudiera definir como algo que yo tenía que ahora no tengo, ¿no? Y lo menciona como la respuesta emocional, ¿no? El duelo es esta respuesta emocional, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa que nos apegamos, ¿no? A una persona en una relación, ¿no? O nos apegamos a la seguridad que nos daba, al afecto, al cariño, ¿no? Voy a entrar directo al tema. Para ti, ¿cómo han sido los duelos o qué te han enseñado los duelos? Específicamente hablando de rupturas amorosas, sí, yo afectivas, creo que de rupturas, ¿nos centramos en eso? Ajá. Ok.
El año pasado justamente, atravesando un duelo, me llegó como esta frase que me pareció muy concreta, muy simple, muy bonita, ¿no? Y es esta parte en donde incluso hice como un reel, ¿no? Ahí en Instagram que decía duelo y decía dejar que te duela lo que te duele. O sea, permite que te duela lo que te está doliendo. Y me pareció tan simple, pero a la vez tan profundo y tan hermoso, porque cuando estamos por entrar o transitar un duelo, sí definitivamente hay una parte de ego que se hace presente, ¿no? Esta parte en donde no es para tanto, no tengo por qué llorar, no tengo por qué permitir que me duela, ¿no? Y tratamos a manera de sobrevivir, ¿no? A esa experiencia, se activan estos mecanismos de defensa, ¿no? En donde, no. Y incluso nosotros, hay una tendencia desde el mecanismo de defensa a minimizar el dolor, ¿no? ¿Para qué? Para que el choque no sea tan fuerte, ¿no? Y sí, definitivamente es un conjunto, ¿no? de cuestiones emocionales, mentales que se hacen presente en un proceso de duelo, pero no hay atajos. Yo he descubierto eso, no hay atajos. Hay que permitir que el dolor nos atraviese para poder sanar esa pérdida, ¿no? El duelo que sea, el que sea que estemos atravesando. Entonces, ha sido todo pues ahora sí que un proceso también de autodescubrimiento, ¿no? De cómo me permito yo misma transitar mi propio dolor, ¿no? ¿Qué tanto permiso me doy de sentir estas emociones que son súper importantes, pero son incómodas, ¿no? Son intensas. Hablamos, por ejemplo, pues sí, de este dolor emocional, ¿no? Que también incluso, no me dejarás mentir, hay una experiencia de dolor físico también en una pérdida, sí, ¿no? Y sientes, ¿no? Esta experiencia a nivel física, corporal, de opresión en el pecho, ¿no? Me duele, o sea, hay algo que me duele adentro. Y ha sido una parte muy interesante, ¿no? De yo misma, pues acompañarme a transitar mi propio duelo, ¿no? Es diferente cuando acompañas a alguien a acompañarte a ti misma o a ti mismo a transitar el dolor, ¿no? No sé si tengas por aquí alguna pregunta o algo, ¿vamos bien? Sí. No. Me recuerda obviamente mis procesos de duelo, ¿no? También me recuerda a las preguntas que llegan en consulta o a los casos que llegan en consulta, ¿no? En donde cómo cada quien tiene estas herramientas o no para vivir un duelo, ¿no? O sea, claro, mencionas muy bonito esta parte teórica, ¿no? Del duelo orgánico, ¿no? Y es muy cierto, es muy certera esta expresión, ¿no? Y no, más sé que expresión, porque no me lo decías como expresión, me dices, existe un duelo orgánico que es el que vamos viviendo cuando vamos dejando de ser niños y todo esto, y la verdad es que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Claro. Creo que los duelos llegan muchas veces... nos damos cuenta de que existe un duelo y de que existe la palabra duelo, nos damos cuenta de que existe todo esto cuando entramos en una crisis, ¿no? Pero me recordó ahorita pues sí, o sea, las experiencias a lo mejor que hemos compartido, ¿no? Nos hemos acompañado tú y yo en este proceso, claro. ¿No? Y para ti, ¿qué es lo que te ha resultado complejo o lo que no has querido como ser humano más que como individuo, ¿no? O sea, lo que no has querido aceptar tal vez en un proceso de duelo. Qué buena pregunta. Ya sabía para dónde ibas. Sin duda, una de las etapas del duelo que más compleja me ha parecido a nivel personal es encontrarme con el enojo, con la ira. Y acompañando incluso en consulta, dialogándolo con amigos, creo que por ahí también ya lo habíamos platicado tú y yo, es una de las etapas que más se evita, ¿no? El hacer contacto con el enojo. Porque si de por sí ya la pérdida es compleja, ¿no? La tristeza, emociones que por ahí pudieran detonarse dentro del duelo, el enojo dice, quítate que ahí te voy, ¿no? ¿Cuál sería una forma sana de gestionar el enojo? De encontrarte con el enojo y gestionarlo. Mira, definitivamente es dejarlo estar,
permitirte sentirlo, o sea, darte ese permiso de enojarte. Es súper válido. Me estoy riendo, ¿sabes por qué? Porque estoy pensando, ¿qué es recomendable tener el celular a la mano cuando estás sintiendo el duelo? O sea, ¿es recomendable entrar en contacto con la persona? ¿Es recomendable recriminarle? ¿Cómo lo gestionas? Sí, perdón. Sí, el enojo... Mira, definitivamente lo primero es reconocerlo, ¿no? Lo primero es, si me hablas de gestión emocional, es reconocer que está ahí, ¿sí? Reconocer que es un ingrediente que, aunque incómodo e intenso, te va a ayudar a sanar, ¿sí? Te va a ayudar a volver a estar mejor. Incluso el enojo es de las etapas que yo he descubierto en este tiempo que sí o sí hay que vivirlas, no te las saltes, no te la brinques, no le tengas miedo. Porque yo he encontrado ahí mucha medicina, mucho empoderamiento. De hecho, ha sido una de las etapas que más me ha ayudado a poder resignificar la experiencia, salir adelante, ¿sí? Fortalecerme. Ha sido una herramienta maravillosa. Incluso la puedo ver como una herramienta al mismo enojo. Si la gestionamos y le permitimos estar pues de manera orgánica, ¿no? Es decir, ok, estoy enojada, me permito sentirla, me permito vivirla. Me preguntas hacia dónde la gestiono, ¿no? Hacia dónde la envío. A mí me funciona mucho la escritura terapéutica. El escribir, el darme permiso de ser con mi lápiz y mi cuaderno y mentar, si hay que mentar, como venga, ¿no? Como venga la emoción. Es un espacio muy, ¿cómo decirte? Muy empático. El propio cuaderno, ¿no? El lápiz son herramientas maravillosas porque te permiten ser y estar a como tú te encuentras en ese momento. No te pide nada, no te exige nada, ¿no? Y es nada más el poder plasmar ahí lo que pienso, lo que siento, la experiencia que estoy viviendo de manera mental, interna, emocional, y ponerla en un lugar. Yo le llamo, es como sacar la basura y ponerla en su lugar. Si te podría decir que hay un camino para gestionar el enojo, sería ese. Okay. Otro, creo que ha sido muy importante el tener oídos a mi alrededor que estén dispuestos a escuchar mi enojo, ¿no? Que estén dispuestos a sostenerme, a acompañarme, incluso a unirse a ese enojo, ¿no? Inventar madres juntos. Perdón por este léxico, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Cuando estamos enojados me permito ser y estar en esa emoción, ¿no? Y creo que eso ha sido clave también, el tener una red de apoyo que me permita sentir el enojo, ¿no? Y que no me juzgue y que me acompañe. Creo que eso ha sido también clave. Y el poder, si lo quieres, incluso hay veces que dentro del duelo, cuando sentimos ira, cuando sentimos enojo, la persona ya no está, ¿no? Hay veces que no tenemos la oportunidad Malditos. De poder... Sí. Ya no tenemos la oportunidad de poder expresar, decir lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos reflexionando, lo que se está integrando. Y yo te diría, pues llévalo a nivel de cartas. Ok. Escríbele cartas, como si realmente se las fueras a enviar a esa persona. Sácalo todo, háblale como lo estás sintiendo en ese momento, dile todo lo que piensas, lo que sientes. No rebusques tanto dentro de ti las palabras adecuadas. O sea, permítete conocer el enojo tal cual lo estás sintiendo. Ok, yo estoy completamente de acuerdo contigo y claro, lo vemos desde esta perspectiva terapéutica, ¿no? Pero, ¿qué opinas y cómo han sido para ti las experiencias, ¿no? En donde te has topado con el enojo, ¿no? Y has vivenciado el enojo y te has permitido sentirlo no de una forma terapéutica, ¿no? Sino... voy a, no sé, a lo mejor mandar este mensaje o le voy a decir de lo que está hecha esta persona. ¿Cómo han sido esos encuentros? O sea, ¿qué has podido encontrar? ¿Con qué te has topado cuando suceden este tipo de cosas? Bueno, definitivamente esto que te comparto sí viene desde un tinte terapéutico, ¿no? Desde un lado terapéutico, esta parte como de resignificar el dolor y ponerlo en un lugar. Y, bueno, hablando del enojo, ¿no? Es curioso, pero te puedo decir que estas herramientas ya son parte de mi ser humano, ¿no? O sea, ya es algo
que no solamente lo uso como un recurso terapéutico, sino que ya es algo que pues es parte de mí. ¿Cómo lo lograste? ¿No? Mira, yo creo que ahorita justamente se me viene un recuerdo. Desde que era pequeña yo he tenido diarios. Y sí he tenido un espacio para gestionar lo que sea que esté pasando, lo que sea que esté viviendo, lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Los diarios de vida creo que han sido como una herramienta. Siempre me ha gustado escribir y la verdad es que he encontrado mucha medicina en ese espacio, ¿no? Entonces, como humano te puedo decir que eso me ha servido. Pero sí te entiendo esta línea, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hace o cómo puede hacerlo una persona que, por ejemplo, no tiene estos recursos o no ha desarrollado a lo mejor estas herramientas? ¿Cómo se vive esa parte humana así, ¿no? Tal cual, como este diamante totalmente en bruto, ¿no? Así de que, ¿y qué hago, no? Si estoy súper enojada, ¿no? Súper enojado, conectado con la ira. Yo te voy a comentar algo que me sucedió. Creo que en una experiencia muy personal, esa parte ya está trabajada, gracias a la vida, gracias a Dios y a las múltiples experiencias que he tenido. Pero sí me había topado yo con este síndrome de la niña buena, ¿no? Y esta parte en donde pues las emociones incómodas, pues vívelas en bajito, ¿no? O sea, que no hagan tanto ruido, que no sea de tanto desborde emocional. A ver, tú siempre has sido una persona elocuente, tú siempre resuelves las cosas de una manera, pues, muy elegante. Mira, no es para tanto. O sea, te has contenido. Claro, ¿no? Exacto, sí, definitivamente creo que no me había permitido, ¿no? O tal vez no había llegado una experiencia a mí que dijera yo, no aguanto y necesito sacarlo todo esto de una manera orgánica y tal cual como yo lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces sí, definitivamente creo, no lo había vivido como esta vez me tocó atravesar este duelo, ¿no? Entonces, es una ay, ¿cómo decirte? Déjame remonto a aquel momento, a aquel día. Me va a tocar aquí. Definitivamente, el enojo es una emoción intensa, incómoda, que está ahí para ser vivida y no para ser guardada. No la vamos a reservar para después. Entonces, cuando yo me permito, no voy a entrar mucho en detalles, pero cuando yo me permito realmente sentir mi enojo, sentir esa ira, yo te puedo decir que incluso la sentía a nivel físico en mi estómago. Yo sentía que era una revolución. Cuando yo quería como sacarla, yo decía, es que ya no la puedo seguir guardando, necesito expresarla, necesito ponerla en un lugar, necesito sacarla ya como del lugar. Yo tenía, incluso te puedo decir, como una lucha interna. Era como, yo lo sentía así como esta parte entre, como mi parte de sombra, porque sí te puedo decir que detrás de ese enojo, de mi ira, en mi experiencia personal, sí había una parte de sombra que también estaba ahí, ¿no? Y la sombra vamos a verla como este dolor no reconocido, ¿no? Estas emociones intensas, ¿no? Que también tendemos a guardar y a reprimir durante muchísimos años, ¿no? Entonces, yo sentía como una lucha dentro de mí en ese momento, ¿no? De lo expreso, lo hablo, pero es que tengo, mi dolor es válido, ¿no? Mi ira es totalmente válida, tengo, pues ahora sí que el permiso, ¿no? De sentirme como me estoy sintiendo, no es para menos, ¿no? Y había otra parte en donde decía, guárdala poquito más. No, es que espérate, es que, a ver. ¿Por qué la guardarías? O en tu caso, ¿por qué consideras que a veces es necesario guardarla? Te digo, volviendo y retomando esta parte del complejo de la niña buena, ¿no? De yo no lastimaría a alguien más, ¿no? O sea, es que yo no puedo poner al otro en una situación incómoda. Y esta parte me hacía como proteger al otro. Incluso de su propia consecuencia. Ok, ¿no? Eso es súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, yo te conozco y sé que eres una mujer íntegra y te admiro y creo que por eso nos identificamos también como amigos, ¿no? Hay una resonancia, ¿no? Pero es crucial lo que estás diciendo porque en ti hay conciencia, ¿no? O sea, creo que eres una mujer que se caracteriza precisamente porque hay conciencia, ¿no? Y creo que a veces pecamos precisamente de ser demasiado buena onda,
¿no? Y no decirle al otro de ser demasiado empáticos, ¿no? Y no decirle al otro, ay, sabes que te estás comportando de una manera que no es así, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que, sí, lo que te llevó a darte cuenta de esto? No me lo permito. Yo creo que es esta parte de ser, ¿cómo te diría? Como muy cuidadosa, ¿no? Como sé cómo se siente, ¿no? Es decir, yo sé cómo se siente este dolor, ¿no? Y de alguna manera, cuando hay una ruptura, un duelo a nivel de vínculo, y puede ser cualquier vínculo, ¿no? De amistad, con algún familiar, alguna ruptura amorosa, el amor no se va cuando tú pasas por un duelo, una decepción, ¿no? No es instantáneo, Exacto, ¿no? el amor queda ahí que le tenías a la otra Claro, persona. totalmente. Entonces tú, y estás, te digo, yo me encontraba en esta lucha entre no quiero lastimar, no quiero herir, puedo gestionarlo de esta forma, tengo estas herramientas, ¿no? Pero de pronto ahí fue donde mi sombra y esta parte de enojo tan fuerte me dijo, sí, qué padre, ¿no? O sea, qué buena onda, qué empática, qué comprensiva, pero ¿cuándo vas a ser empática y comprensiva y ser buena onda contigo misma, ¿no? O sea, ¿cuándo te vas a abrir tú el espacio suficiente para poder ser y decirle al mundo, y sí me está doliendo, sí me estás haciendo daño, sí, eso que hiciste no me pareció, no lo sentí correcto, ¿no? Me está molestando, ¿no? Me está haciendo sentir enojo. Sí, creo que somos empáticos, o sea, definitivamente, bueno, además de que somos Libra, los mejores del mundo. No te creas. Ya revelaste un súper secreto. No, obviamente todos los signos son ahí para los que son de otro signo, pues amamos todos los signos, ¿no? No, sí, pero creo que somos demasiado buena onda, o sea. Sí, o sea, a veces somos demasiado empáticos, ¿no? O sea, creo que hay una característica como muy propia tuya y mía que resonamos en eso, ¿no? Pero digamos, me preocupa también la otra parte a lo mejor de los escuchas, ¿no? Que son personas que no tienen autodominio, ¿no? Que no tienen control, incluso que están muy en contacto con la ira, que están muy en contacto con la mentada de madres, por ejemplo, ¿no? Como decías, ¿no? Y qué pudiéramos compartir para estas personas, ¿no? Que tienen realmente una problemática, pues, para controlar la ira, para manejar la ira, porque en el caso más no óptimo, se puede llegar a la violencia, se llega a la violencia, claro. Se puede llegar a la muerte, ¿no? Se llegan a los golpes, ¿no? Pues definitivamente es cuando no hay herramientas, cuando no, pues nos hemos dado también el tiempo de generar este autoconocimiento, ¿no? Que todo parte también de ahí. Lo primero que yo recomendaría, ¿no? En estos casos donde decir, pues bueno, yo nunca he convivido con estas emociones, ¿no? No me he permitido conocerlas, gestionarlas, no sé ni siquiera cuál es el propósito del enojo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué se hace presente? Y una vez que yo lo experimento, simplemente quiero golpear, gritar, patear, ¿no? Que es una respuesta, ¿no? Impulsiva. ¿Qué hacer ahí? Yo te diría, si sientes que es un enojo que se desborda, ¿no? Llegando como a este tinte de ira y que inmediatamente la emoción se siente en el cuerpo, ¿no? O sea, empuñamos, ¿no? Las manos, ya se siente que a lo mejor tensión en la quijada, ¿no? Estoy sintiendo que a lo mejor se está frunciendo mi ceño, estoy sintiendo un calor, ¿no? En la cabeza. Y ahí casi estoy como a punto de desconectarme como de esa parte consciente, ¿no? Que todavía tiene unos pocos segundos para contenerse. Yo te diría, protégete tú y protege al otro. Es decir, apártate, toma distancia. Qué sano. Y la primera distancia que podemos tomar, incluso porque, por ejemplo, ¿qué tal si vamos en el carro, no? Y vamos teniendo una conversación acalorada con alguien. Wow. La primera distancia que podemos tomar es la respiración. Respira, ¿no? Y es una herramienta tan maravillosa y tan valiosa
que no nos hemos dado cuenta hasta ahora, ¿no? Empieza a tomarse como esta importancia, ¿no? El respirar consciente, ¿no? El darte estos momentos de 5 a 10 minutos, ¿no? Para conectar y realmente respirar, ¿no? Sí hace una diferencia, ¿no? El activar esta herramienta que ya tenemos integrada, que es gratuita y está accesible en todo momento, ¿no? Estás en el banco, en el carro, en una situación, a lo mejor dentro de casa y no te puedes salir de esa situación. La respiración sería un primer momento para que tú tomes distancia y te protejas y protejas al otro, ¿no? Si puedes tomar distancia física, también, ¿no? Definitivamente dame un segundo, te retiras, te vas al baño, te mojas la cara, te vas a la sala. El punto es tomar distancia, ¿no? ¿Y para qué tomamos distancia? No es que estés abandonando el conflicto, no es que estés cediendo ante el otro, ¿no? Porque a veces es una cuestión de egos, ¿no? Que se mezclan en estos momentos, pero sí es darte el tiempo de sentir tu emoción, de gestionarla, de permitir que baje a un nivel en el que posteriormente puedas retomar esa situación, esa conversación y definitivamente abordarla desde un mejor lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que en primera instancia podría ser una persona que no tiene a lo mejor estas grandes herramientas o estas herramientas desarrolladas y que puede encontrarse en un momento pues acalorado, sintiendo esta emoción del enojo dentro de un proceso de duelo, ¿no? Ok, me encantó, sí. Fíjate que, bueno, hace poco estaba terminando por ahí un diplomado, ¿no? Y justo nos compartieron una gráfica, ¿no? Muy interesante que habla de cómo el duelo tiene estas etapas, ¿no? También hay algo que creo que es importante mencionar, que el duelo no es uno solo, ¿no? Sino claro. que hay varios tipos de duelo, ¿no? A mí creo que una de las cosas que más me ha ido abriendo los ojos en la cuestión del trabajo, el acompañamiento del duelo, es que no hay una especificidad de tiempo o duración, ¿no? Por ahí estaba leyendo, ¿no? En algún momento cuando uno empieza a formarse también o a estudiar como terapeuta, ¿no? O psicología, como en tu caso, ¿no? Que tienes ahí la licenciatura, ¿no? Y toda esta preparación, ¿no? En algún momento yo escuché que los duelos tenían que durar 3 meses, ¿no? Y fue así como la primera vez que lo dije, mira, ok, 3 meses, uy, yo me he aventado más en unos, ¿no? Y hoy estaba leyendo sobre el DSM-5 y la supuesta duración de los duelos, ¿no? En donde hay estos tipos de duelos específicamente como nombrados, ¿no? Y en la versión del 1994 en el DSM-5 hablaba, ¿no? Decía que había el duelo que se convertía en depresivo, ¿no? Por lo tanto, era considerado un duelo problemático, ¿no? Un duelo complejo, ¿no? Entonces, nada más me gustaría mencionar esto, o sea, como que la gente también vaya teniendo esta cultura, ¿no? De, como lo decías, está el duelo orgánico que vamos teniendo desde que dejamos de ser niños o dejamos de ser bebés, lactantes, ¿no? Y vamos evolucionando y todo el tiempo en realidad estamos teniendo duelos. Había una serie, ahorita me acuerdo, nada más lo menciono, que se llamaba Growing Pains en inglés. Y me gustaba mucho el título porque eran una familia que crecía juntos de puros niños, ¿no? De diferentes edades y todos eran adolescentes y todos tenían problemas diferentes, ¿no? Entonces iba siguiendo la historia de vida de cada uno de los niños y tenían unas broncotas, ¿no? O sea, era una familia muy grande, ¿no? Pero todos tenían unas broncotas, ¿no? Entonces sí mencionar para quien está escuchando esto por primera vez, ¿no? La palabra duelo o entendiendo que tiene todas estas dinámicas y complejidades, estas curvas incluso, ¿no? Claro. Que hay tipos de duelo, ¿no? Lo que sería a lo mejor el duelo normal, el duelo crónico, ¿no? O duelo distorsionado. Hay varios tipos de duelo anticipatorio, duelo desautorizado, no reconocido, ¿no? Por ejemplo, estos duelos que se tienen en relaciones en donde no hubo una imagen pública de la relación, ¿no? Y era como todo mantenido tras bambalinas, ¿no? Eso sería un duelo no reconocido, ¿no? Y bueno, también esto justo nada más como regresando a lo que decías, ¿no? De la ira y del enojo, ¿no? Y esto que mencionaba hace ratito de las etapas, ¿no? Del duelo, ¿no? Obviamente estamos hablando ahorita de la ira, ¿no? Claro. Y algo que yo comparto luego en consulta, ¿no? Es que el duelo es... hay un duelo que es creo que el duelo desorganizado, no estoy muy seguro, o hay que checarlo esto, pero me refiero a la desorganización en el duelo, ¿no? O sea,
el duelo tiene diversas etapas, ¿no? Y está este estudio a nivel académico de lo que es el duelo. Ahí tenemos a diferentes autores, a Freud, a Bowlby, varios autores, ¿no? Pero creo que de manera introspectiva y reflexiva mucho a nivel de cómo trabaja nuestro cerebro o nuestra mente, ¿no? Más yo diría que nuestra mente, ¿no? A veces regresamos, ¿no? Hacemos este playback a decir, maldito, ¿por qué me dijo esto? No sé cuál, ¿no? O estás muy reflexivo, ¿no? Y estás pensando, ¿y por qué no le dije esto en este momento, ¿no? Entonces la mente tiene esta capacidad de ir al pasado, ¿no? O crear un trance, ¿no? De reflexión, ¿no? Y enojarte cuando la persona ya no está aquí, lo que decías hace rato, ¿no? Me enojo cuando la persona ya no está aquí, sigo amando a la persona y ya no tengo a la persona aquí enfrente para reclamarle, para decirle, ¿no? Entonces, en cuanto a estas etapas, ¿no? Del duelo, ¿cómo sería una forma sana de irlas reconociendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando entro a alguna de estas etapas del duelo? Y bueno, sabiendo nada más que la última etapa, pues tal vez es la de la aceptación, ¿no? Es lo que nos queda, ¿no? Pero ¿cómo puedo lidiar con estas diversas etapas del duelo? Pues mira, lo principal que a mí me gustaría compartir con las personas que más adelante nos escucharán y aquí contigo es el duelo no es lineal, ¿no? No es como, ¿sabes qué? Pues es la primera etapa es el shock, ¿no? Esta etapa de negación y después de ahí me voy a la ira y después me voy a una etapa de negociación. No, definitivamente se me vino esta palabra, ¿no? Como danzamos dentro de las diferentes etapas del duelo, ¿no? Y podemos incluso verlo como esta montaña rusa, ¿no? De repente estamos abajo, de repente estamos arriba, de repente pareciera ser que ya estaba como asimilándolo, ¿no? Como integrando, ya llevo varios meses, ¿no? Y como que este duelo, esta tristeza, ¿no? Las diferentes emociones que pudieras experimentar, ya se estaba sintiendo como más tranquilidad y de repente pasa algo, ¿no? Algo que detona a lo mejor algún estímulo o como bien dices tú, empiezan a caer esos 20s, ¿no? Y me regresa, ¿no? Como a otra etapa. Me puede regresar a lo mejor al enojo, ¿no? Como el 14 de febrero, ¿no? Que pasó claro, ahorita. claro. O incluso me puede llevar a esta etapa todavía de negación de decir, es que cómo puede ser que haya pasado esto, ¿no? Es que no debió haber sido así. Es que si yo hubiera dicho, es que si yo hubiera hecho. Entonces, lo que me gustaría que las personas se quedaran como un mensaje importante es date chance, o sea, date permiso de que tu ser navegue por las diferentes etapas del duelo. No busques la perfección. Sobre todo dentro de un proceso de duelo, yo invitaría a no buscar la perfección. Y tampoco cuando te encuentres lidiando con una etapa, por ejemplo, tan compleja como es la etapa de la ira o del enojo, no la cuestiones, no la enjuicies. El decir, ya había pasado por esto, ¿por qué vuelvo a estar aquí? ¿No? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el punto? Bla, bla, bla. Y a veces nos ciclamos, ¿no? En lugar de procesar lo que estamos sintiendo, nos enojamos con nosotros mismos por volver a estar situados sí. ahí, ¿no? Sí, ¿cómo podemos trabajar esa parte? Porque a mí me ha pasado estar ahí, ¿no? O sea, viviendo un duelo, ¿no? Y sobre todo duelos de un tipo, ¿no? O otro, ¿no? Pero digamos, sentirme mal conmigo mismo, ¿no? Como dices, como, ay, esto ya lo había pasado, o que se me baje la pila, ¿no? Porque digo, pues esto yo ya, se supone que ya lo había superado, ¿no? ¿Cómo crees que se pudiera trabajar esta parte de, digamos, de no azotarnos, ¿no? De no ser tan nocivos con nosotros mismos? ¿Qué recomendarías para esto? La compasión. La compasión hacia nosotros mismos. Es decir, es totalmente válido volver a estar aquí, ¿no? Como esta parte donde decimos regresamos, ¿no? A etapas y decir, pues se supone que ya lo había transitado, ¿no? ¿Por qué vuelvo a estar en este punto? Es ser compasivo contigo mismo, contigo misma, el darte permiso de volver a estar ahí, porque si vuelves a estar ahí, muy seguramente es porque hay algo más que acomodar. Y bueno, ahí se abre un tema muy interesante, ¿no? Que es, o sea, bueno, todos hemos vivido duelos de algún tipo, ¿no? Pero cuando estamos conectando con la compasión,
¿crees que esto lo voy a decir como tal porque a mí me pasa? Claro. ¿Sí? Y me ha pasado y la he regado de estas formas, ¿no? Cuando nosotros estamos conectando con la compasión, tal vez con nosotros mismos, ¿no? Estamos diciendo, hey, pues, no sé, me siento mejor conmigo mismo, tal vez he sido demasiado duro, ¿no? Y empiezo a entrar como en este mood, compasión, tranquilidad, calma, ¿no? De repente resulta que esa compasión la empiezo a incluso querer compartir o quiero darle esa compasión a la persona que tanto daño me hizo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de repente como decir, ok, conecté con la compasión, me estoy dando cuenta que puedo ser compasivo? ¿Qué tal si además de ser compasivo conmigo mismo, qué tal si le doy una segunda oportunidad? ¿Qué tal si le doy una tercera oportunidad, no? Y caemos otra vez en esta dinámica pues sí, de ser compasivos con nosotros mismos, pero también de ser compasivos con la otra persona. ¿Qué recomiendas para esto? Refiriéndote a esta, quiero clarificar, ¿no? Tú corrígeme si me equivoco, pero te refieres a esta parte de cómo no volver a, por ejemplo, hablando de vínculos, ¿no? Y puede ser a nivel de pareja, a nivel de amistad, ¿no? Familia, ¿no? Por alguna razón se terminó ese vínculo, ¿no? Pero es significativo para ti, es importante. Te refieres a la parte de cómo ser compasivos con nosotros mismos, pero sin caer, sin volver a involucrarnos como en ese tipo de dinámicas. Exacto, porque, o sea, me contestas muy bien la pregunta, que es cómo le hacemos para, a lo mejor para sobrevivir estas etapas o traspasar estas etapas o vivirlas, ¿no? Me dices a través de la compasión, pero me recuerda mis experiencias, ¿no? En donde conecto tanto con la compasión Que te lleva a... que me lleva a ser compasivo con el otro, ¿no? Y terminas de alguna manera volviendo a abrir o involucrarte. Sí, y teniendo este ciclo como nocivo, ¿no? Cuando en realidad ya debió de haber terminado, cuando a lo mejor yo ya di 2, 3 oportunidades a la persona, ¿no? Y sí, o sea, estoy conectando con la compasión, pero pues es para mí. Esa compasión debe ser para mí, no necesariamente para el otro. Creo que definitivamente lo he visto, ¿no? En mis propias experiencias, acompañando, ¿no? Personas, pues aquí conversaciones con amigos, ¿no? Acompañándonos en estos diferentes procesos, ¿no? Sí llega un punto, ¿no? En donde yo creo que casi llegando como al final del proceso de duelo. Ojo, no estoy queriendo decir que es general, ¿no? Y que siempre vamos a llegar a ese punto, pero cuando ya vamos como integrando, asimilando la pérdida, sí llega un punto en donde, como ya se está remendando, cicatrizando, ¿no? Como esta herida, puedo llegar no a... puedo entender tal vez como las diferentes razones o escenarios que incluso aquí estamos divagando, porque realmente cuando no tenemos oportunidad de resignificar la experiencia con la otra persona, que casi siempre el duelo lo vivimos aparte o A ver, solos. me interesa mucho eso. Yo tengo una percepción de qué significa resignificar con la otra persona, pero ¿a qué te refieres con eso? Que no tenemos la oportunidad, no se da la oportunidad de elaborar esta dinámica diferente con la otra persona. Es decir, no nos sentamos a charlar de lo que pasó. O sea, ¿no? ¿te refieres a tener una conversación con la persona? Claro, tal cual. ¿No? De qué pasó, por qué llegamos a este punto, ¿no? Casi no se da. Ajá. No digo que no se dé y que no se pudiera dar, pero casi no suele pasar. Y bueno, me acabas de abrir un paradigma ahí. ¿What? Y estamos abriendo y abriendo líneas. Espérame, déjame todo el freno. No, pero, o sea, digo, hay de duelos a duelos, obviamente. Claro. ¿Sería recomendable como que se den estas dinámicas o no? Digo, porque también me pasa a mí que luego llega gente a consulta, ¿no? Y es como, ya está en una situación en donde es como muy abusivo claro. la dinámica. ¿Cuándo sí o cuándo no podemos hacer estos procesos de resignificación? ¿Cuándo sería recomendable, cuándo no?
si hay algo que te puedo compartir es que lo maravilloso de la sanación, ¿no? De esta reparación, de elaborar nuestros duelos es que no necesitamos la presencia física de la persona para poder Maravilloso. sanar y elaborarlos. No es necesaria. Maravilloso. Es maravilloso porque cuando, por ejemplo, atravesamos un duelo por una pérdida de un ser querido, pues ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos resignificar eso con la otra persona? ¿No? Es un trabajo a nivel personal, interior, mental, emocional que tenemos que pues aventárnoslo nosotros mismos, ¿no? Claro, lo puedes hacer con un terapeuta, ¿no? Acompañado, de diferentes maneras, ¿no? Pero no es necesaria la presencia física de la persona para sanar y repararte, volver a estar bien. Me encanta. Fíjate que hace tiempo, bueno, entendí ahorita el proceso de resignificación a través de esta explicación que me haces, ¿no? En algún momento escuché eso, ¿no? De que no era necesaria la presencia de la persona, ¿no? Incluso, por ejemplo, con los duelos o las pérdidas que no son de una relación significativa amorosa, ¿no? De pareja, ¿no? Cuando perdimos a un padre, ¿no? Perdimos a un amigo o alguien que falleció, ¿no? Claro. Y es muy interesante cómo podemos hacer las paces con la persona cuando pues definitivamente la persona no está. La mamá de un amigo, que no voy a decir nombres, pero es una historia muy, muy simpática, ¿no? Decía que no es lo mismo cuando hay una pérdida, ¿no? Y la persona muere, ¿no? A lo mejor suena un poco burdo esto, ¿no? Pero es muy simpático, ¿no? Dice, no es lo mismo una pérdida cuando una persona muere, ¿sí? Porque ya no lo ves, ¿no? Pero cuando la persona está ahí y tienes que ver al zombie, pues es como fuerte tener que estártelo topando, ¿no? Entonces, sí es muy interesante como son diferentes tipos de duelos, ¿no? Me gustó mucho la parte, me quedo con la parte definitivamente en donde no tengo que tener a la persona aquí para hacer el duelo, ¿no? Donde a lo mejor no incluso se cerró muy, muy mal una relación, se cerró Abruptamente. de forma abrupta o estaba en una relación a distancia, ¿no? Y no, simplemente no puede haber más contacto con la persona, ¿no? Entonces me gusta esto. Bueno, vamos a regresar ahorita rápido, nada más para ver esto de los tipos de duelo, ¿no? Y los tiempos, sobre todo esto de los 3 meses que mencionaba, ¿no? Yo, ¿no? Porque lo sigo escuchando de repente ahí como en referencias incluso en internet, ¿no? Nada más quiero mencionarlo, no hay una duración específica para un duelo. Creo que sí, y esto porque me siguen tocando experiencias de acompañamiento, creo que a ti también, ¿no? Así es. En donde llegan los consultantes, ¿no? Y están pasando por un duelo y te dicen, llevo 2 años, llevo 3 años, ¿no? No hay un tiempo específico, pero sí hay algunas notas que nos puedan servir, ¿no? Como lo que se denomina como duelo patológico, ¿no? Sin mencionarlo, porque podríamos hacer después otro podcast, a lo mejor donde hablemos ya de los temas Tal cual, específicos, ¿no? De los duelos como tal, ¿no? Está el duelo normal, ¿no? Que se menciona como el duelo no complicado, ¿no? Yo me atrevería a decir que ese duelo, pues a lo mejor puede, no sé, por decir, durar desde 3 meses a un año, tal vez, ¿no? Un duelo donde terminaste bien una relación o un vínculo o pudiste a lo mejor, no sé, hablar con tu madre o tu padre y hacer las paces al final de su vida y todo fue bonito, fue perfecto, fue maravilloso, ¿no? Yo me atrevería a decir que a lo mejor eso sería un duelo normal, en donde pudo haber un cierre, ¿no? Incluso durante la misma experiencia, ¿no? Lo que hablabas de la resignificación durante la relación, cuando el vínculo todavía está abierto, ¿no? Y está ahí y decides, bueno, vamos a generar este desenlace y a cerrar, ¿no? Yo diría que a lo mejor eso pudiera ser un duelo normal, ¿no? Está otro que me llamó mucho la atención del DSM-5, que es el duelo, el TDP, ¿no? Trastorno de duelo prolongado. Hace poco se acercó alguien a mí y hablaba justo de esto, ¿no? En donde decía, pues yo ya estoy en un duelo prolongado, ¿no? Eh, ¿qué es, ¿Cuáles son los síntomas que nos pudieran, a lo mejor, o sea, de forma general, ¿no? Sin un caso de estudio específico, ¿no?
pero ¿cuáles son los síntomas que nos empiezan a dar información de que me estoy atorando con un duelo? O sea, que como psicóloga, ¿no? Como terapeuta, ¿qué es lo que notas tú? Que dices, bueno, esta persona creo que ya se está atorando mucho con el duelo, o a ti, incluso como ser humano, ¿cuáles son las características específicas en donde dices, este duelo me está costando porque noto esto, esto y esto? Qué buena pregunta. Justamente ahorita me estás haciendo ir como en retrospectiva, ¿no? Sin mencionar casos específicos, pero definitivamente es como la situación sigue muy presente y sigue generando mucho dolor. Es decir, la persona vive el presente como si la situación, vamos a verlo como una herida, ¿no? Como si me acabara de cortar o lesionar. Y está el duelo muy latente, muy presente, ¿sí? Muy abierto en la cotidianidad de la vida de la persona, ¿sí? Es decir, no hay, si lo vemos el duelo como esta herida, ¿no? Como una lesión en la piel, no hay como tal decir, bueno, ya tengo una costrita, ¿no? Y se va a ir como que de repente, ay, me la raspo y se vuelve a... No, es como si estuviera abierta todavía. No suelto, es decir, estamos de alguna manera como en una etapa de negación todavía. Okay. ¿Sí? Estamos en una etapa todavía de negación. Afecta, vamos a decirlo así, el diario vivir de la persona. Es decir, puede ser que se esté viendo afectado, por ejemplo, en la parte de su nutrición, ¿no? La alimentación, su trabajo, que le impida hacer cosas de la vida cotidiana. Que le cueste, por ejemplo, a lo mejor insomnio, ¿no? O que le esté costando tener una vida funcional, ¿no? A lo mejor que ya me dijera, por ejemplo, estoy a punto de perder mi trabajo, ¿no? Y llevo con este duelo ya 2 años y siento que varias áreas de mi vida se van a caer a raíz de esto, ¿no? Wow. Entonces, ahí es donde podemos ver que todavía la persona pudiera estar en una etapa de negación, ¿no? Porque ni siquiera la veo conectada con el enojo. Ni siquiera la he visto o, por ejemplo, en un caso personal, todavía no conecta con la ira, ¿no? Y la veo muy apagada, muy ensimismada en la tristeza. En ocasiones a veces hay un aislamiento muy prolongado, ¿no? Y el hecho de que en el presente, por ejemplo, la persona no conecte con, aunque sea pequeños momentos de alegría, ¿no? Esta pérdida del sentido de la vida, ¿no? El ya no sentir que algo me ancla aquí a la tierra literal, ¿no? Eso a mí me llevaría, sobre todo considerando el tiempo, ¿no? Que ya dijimos que el tiempo no es como una regla general, pero si ya llevamos 3, 4 años, ¿no? Y eso sigue y notamos de raíz que está impactando la vida en el presente de la persona y la está deteriorando, ¿no? No le está permitiendo que sea una persona funcional. Hay otras áreas de su vida que se están viendo afectadas por ese hecho. Ahí podemos entonces decir que pudiera ser este duelo prolongado. Sí, me recordaste algunos pasajes de mi memoria, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Justo esta parte que tocas también, ¿no? Donde conectamos tal vez con las emociones de, no sé, enojo, tristeza, ¿no? Y cuando se va generando este desánimo por vivir, ¿no? Claro. Vienen estas ideaciones suicidas. Yo he estado honestamente en esos he vivido esas experiencias, ¿no? De hecho, recuerdo de las últimas veces que estuve en consulta, ¿no? Que no hace mucho tiempo, sin dar muchos detalles, ¿no? Había ideación suicida, ¿no? Y esto es muy interesante porque recuerdo mucho que me dijo la psicóloga, ¿no? Me dijo, no te puedo dejar ahorita sin consulta. O sea, no te puedo dejar 15 días sin consulta porque estás en este proceso, ¿no? Y dice, no es grave, o sea, no es una cuestión clínica en donde te tenga que encerrar, una cosa así de que estás muy mal o medicar,
¿no? Pero no te puedo soltar ahorita, ¿no? Entonces me acuerdo de esa sensación de sentirme cuidado, ¿no? Fue muy bonita esa experiencia, aunque estuviera pasando por un duelo, ¿no? De decir, wow, o sea, qué bonito que haya una persona que se preocupa por mí, un terapeuta o una psicóloga, ¿no? Que se preocupa por mi bienestar, ¿no? Y que me dice, no te voy a soltar, ¿no? Se me hizo muy reconfortante. Me acuerdo que salí de esa sesión, no sé qué, en qué más pensando, ¿no? Sí, probablemente todavía en un proceso de dolo, ¿no? Como dices, pero muy contento de que había alguien ahí cuidándome, ¿no? Eh, ¿Qué opinas, por ejemplo, de cuando hacemos, bueno, del hacer o no estas inversiones en nosotros mismos? El año pasado yo estuve en un taller que realmente me cambió la vida porque me permitió conectar con cosas que no sabía que estaban ahí, ¿no? Y creo que tuve este insight precisamente de decir, wow, o sea, creo que nunca había hecho esta inversión tan fuerte en mi salud mental, ¿no? ¿Qué opinas pues de ese amor propio, ¿no? O de esta situación en donde a lo mejor postergamos, ¿no? La salud mental, postergamos ir a consulta, postergamos ver ese dolor. ¿Crees que es algo normal, que es algo sano, que nosotros tenemos las capacidades como seres humanos de resolver todo solo? O sea, ¿qué opinas de esto? Antes de contestarte eso, déjame decirte que tu terapeuta fue ese anclaje a la tierra que te estaba diciendo anteriormente. Ok. O sea, ella fue tu anclaje aquí. Y Sí, es total. bien súper importante que las personas que estén atravesando por un proceso de duelo o que ya hay como estas tendencias, ¿no? Suicidas o a la depresión, la red de apoyo, Ujú. activar red de apoyo. Es decir, darme permiso de levantar la mano y decir, ya no puedo solo. Y Sí, conectándolo precisamente con este punto que dices, ¿no? Eh, ¿Qué tan... pues, ¿por qué nos tenemos que aguantar, no? sí, eso es curioso porque ¿No? es como cultural, ¿no? Sí, 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 esto de hasta que truene, no me Ujú. atiendo. Hasta que esté súper mal, hasta que esté de verdad en el hoyo, ahí es cuando ya a veces nomás levanto un dedo porque ya ni tengo fuerza para levantar la mano, ¿no? Mm. Entonces, no tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Y para las personas que nos van a escuchar, no tienes que llegar al punto en donde tú digas, ¿sabes qué? Ya me quedé sin nada, ¿no? Agoté todo recurso, estoy en el hoyo, en la profundidad y de aquí rescátenme. O sea, desarrollamos una tolerancia al sufrimiento. Ujú. Y pues hay una línea ahí delgada, ¿no? De hay que mantenernos alerta, ¿no? Sobre todo si tendemos, ¿no? A ser estos perfiles, ¿no? De personas como de yo soy una persona hiperindependiente, ¿no? Súper Mm. autosuficiente, yo resuelvo todo por mí mismo. eh, por algo, para algo somos seres sociales, ¿no? Para activar esa parte cuando se requiera. Y Mm. es totalmente válido levantar la mano cuando la estamos pasando mal, ¿no? Entonces, definitivamente el hacernos de estas herramientas, ¿no? El permitirnos que un terapeuta, un especialista, un tanatólogo, ¿no? Por ejemplo, Sí. centrándonos en el duelo, nos acompañe es totalmente válido. Y eso no te hace una persona débil, Ujú. ¿no? Porque incluso en tu vulnerabilidad, en reconocer tu parte vulnerable, va a estar tu fortaleza, ¿no? Mm. Es algo paradójico. Creo que cuando lo vives y te permites sentir realmente esa vulnerabilidad, te das cuenta de la fortaleza y la fuerza que hay en ese espacio, ¿no? Mm. Entonces, sí, totalmente recomendado, totalmente válido, ¿no? El levantar la mano en estos procesos, que de pronto el duelo es uno de los procesos del ser humano que tiende a vivirse mucho en soledad, Sí, sí, ¿no? sí. Y de pronto podemos observar, ¿no? Que el amigo pues, está más aislado, ya no sale tanto, no quiere ir a la fiesta, que está ocupado. Y de pronto esos comportamientos se nos hacen normales, ¿no? Como de, ok, está bien, ¿no? Pero Mm. como sociedad también hay una corresponsabilidad, ¿no? Me encanta esa frase. Ajá. Sí, como sociedad hay una corresponsabilidad también incluso dentro del duelo, Mm. porque me lleva incluso, por ejemplo, a considerar esta parte como del suicidio,
No vamos a entrar mucho a detalle, eso será seguramente para otro podcast, pero sí hay una corresponsabilidad social, es decir, si yo soy consciente, ¿no? Soy consciente que formo parte de ese grupo de 5 personas que impacta e influye la vida de otra persona, ¿sí? Entonces lo traducimos a esta parte en donde decimos, oye, te conviertes en las 5 personas de las cuales te rodeas. Bueno, tú eres una de esas 5 personas de las cuales se rodea otro ser humano. Entonces, yo te invitaría a estar alerta, ¿no? A estar atento, a observar, ¿no? El comportamiento, los estados emocionales, las dinámicas, ¿no? Las situaciones de esas personas, ¿no? Incluso el hecho de que alguien te lo diga, ¿no? Volviendo a esta parte de amor propio, el que alguien te diga, oye, si no puedes, está bien decirlo, ¿no? Si te está costando, o sabes qué, me permites comentarte algo, estoy observando esto, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? El hecho de que tú le visibilices a alguien que tiene el derecho a pedir ayuda es súper valioso, sobre todo en este tipo de procesos. Sí, me encanta porque, bueno, tenemos por ahí pendiente una pregunta que es que si los hombres y las mujeres, no sé, viven de alguna manera igual el duelo. Ahorita atendemos esa pregunta, pero Claro. me gusta mucho de alguna manera la temática, cómo se está desarrollando, ¿no? Entonces tenemos, sí, el duelo prolongado, ¿no? Que hay que como saber echar el ojo ahí. Me encantó Claro. esto que dices de la corresponsabilidad a nivel social, ¿no? A nivel emocional o grupal, ¿no? Creo que a veces tenemos esta cuestión educativa. Me acordaba ahorita también de las a nivel generacional, ¿no? Hay hasta memes que hablan, ¿no? En TikTok, ¿no? De las generaciones, como los millennials, no sé, aguantan el duelo, ¿no? Como los xennials, como los baby boomers, ¿no? Y nosotros, bueno, en tu caso y el mío, sin dar muchos datos, ¿no? Creo que venimos ambos como de padres baby boomers, ¿no? Que tienen esta tendencia pues a la no terapia, ¿no? Claro. A ver a la terapia como algo para la gente que está enferma, que está loca, ¿no? Y sí, o sea, hay como Sí, sí, sí. hay una resistencia, ¿no? Muy, muy Claro. fuerte, ¿no? Ahí ya. Creo que nosotros somos la generación, en ese sentido, la generación del cambio, ¿no? Como la generación que empezó a voltear un poquito más adentro, ¿no? Y a atenderse, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo lo veo con los niños, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes de mi época con quien me toca convivir, ¿no? Que hay un mayor acercamiento a la información, hay incluso te pueden nombrar las emociones. Ayer tenía una plática con mi hijo que me decía sobre el narcisismo, ¿no? Y Ok, tiene 13, excelente, 14 años interesante. y fue como, va para 14, ¿no? Y yo así como, wow, o sea, me quedé boca abierto. Fue ayer, ¿no? Fuimos a tomar un boba por ahí y me dijo, es que tal persona es narcisista. Y yo, ¿qué? O sea, y me puse a platicar con él. Le dije, bueno, el narcisismo es algo que se tiene que diagnosticar como Claro. tal, ¿no? Pero están los rasgos narcisistas. O sea, ya para que un niño, independientemente de que conozca o no de forma completa, ¿no? Creo que estas generaciones vienen con un poquito más hay más atención a la cuestión de la educación emocional, ¿no? Claro, sí, ya se está poniendo estos temas sobre la mesa, ¿no? Ya es más permitido, más común que las personas hablen de esos temas tabú, ¿no? Entonces ya hay un permiso de hablar, de conocer, de tener un acceso a la información y de trabajarlo en ti, Sí. ¿no? De visibilizarlo. Sí, sí, creo que es algo necesario, ¿no? Totalmente. Creo que de alguna manera también, bueno, las veces que hemos platicado echando ahí El chisme, chal. ¿no? Y el chal, ¿no? De esto es necesario que se empiece a compartir, ¿no? O sea, hay una parte también creo que de la población que necesita, como dices, a lo mejor hemos sido demasiado con este síndrome, actuado este síndrome, ¿no? Del niño bueno, de la niña buena, ¿no? También creo que hay una responsabilidad allá afuera que debe de empezarse a tomar, ¿no? Como una responsabilidad emocional, ¿no? Esta parte, ahorita se me escapa la palabra, hay un término para ello, ¿no? Pero sí, bueno, hay una pregunta aquí que viene sobre el duelo, que es si tú crees, es una pregunta genérica, un poco apuntada, ¿no? Pero ¿tú crees que hay una tendencia mayor a que las mujeres vivan el duelo mientras están en una relación?
Porque esto yo lo he escuchado muchas veces, o sea, y te Sí. ríes, Michelle. Lo he escuchado. No podemos revelar nuestros secretos. No. No, pero fíjate que te quiero preguntar porque lo he Sí. escuchado muchas veces, o sea, y como hombre, fíjate que me ha costado como, me ha caído como balde de agua fría, porque en las relaciones que de repente uno podrá tener o no, o incluso que querrás o no tener, ¿no? Nos vamos dando cuenta a través de las relaciones cómo nos equivocamos, ¿no? Me acuerdo la primera vez que escuché esto de las mujeres viven el duelo en la relación, güey, ¿no? Y era como, ¿qué me estás ¿Y te lo diciendo? dije yo? No, pero me movió porque es como, wow, o sea, ustedes de alguna manera, no es que se adelanten, pero es como ustedes, hay una profunda admiración que yo tengo para la mujer porque creo que ahorita hay una tendencia, ¿sí? A que la mujer hace mucho más trabajo personal que el hombre, ¿sí? Y lo estoy viendo de una forma muy cañona, ¿sí? Porque no nada más me está llegando, bueno, y es más, mira, no me voy a ir lejos, ¿sí? Hace, no sé, 40 minutos antes de que empezáramos a grabar el podcast, ¿sí? Una de mis alumnas, sin dar nombres y sin hablar de dónde, ¿sí? Claro. Me dijo que se le había declarado un hombre, ¿sí? De el doble de su edad, ¿sí? Entonces, no sé qué está pasando. Digo, da igual la edad que tengan, ¿no? Pero no sé qué está pasando en el colectivo a nivel femenino, masculino, sobre todo en el masculino, en donde estoy topándome cada vez como con esta cuestión no quiero decir que hay una mayor irresponsabilidad, pero creo que ahora con las redes sociales hay una mayor visibilización, ¿sí? Y mayor que se expone de manera más rápido lo que está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo la mujer ha desarrollado a lo mejor esta capacidad de darse cuenta, ¿no? ¿No? O sea, de usar este sentido como medio arácnido de que hay algo mal en la relación. ¿Crees tú que las mujeres tienen esta tendencia a ser más, como más proclives a darse cuenta, aquí esto no está funcionando y yo voy a vivir mi duelo mientras estoy contigo y ya te di el ultimátum como 2 o 3 veces y pues ahí te ves, ¿no? ¿Crees que es una tendencia más que se da en las mujeres esta cuestión de vivir el duelo mientras estás en la relación? ¿Crees que es una cuestión más por la sabiduría que desarrolla la mujer o por qué se da? Como que hay varias líneas, ¿no? Sí, Como ahí toqué varias líneas. Sí, definitivamente. Pero no te diría que es tanto como una tendencia, ¿no? No es algo como... Y me preguntaste, ¿crees? ¿No? Creo que me estás preguntando. Entonces, Sí. más que mi visión como terapeuta es como de, ¿tú qué crees? ¿No? Una opinión personal, ¿no? Sí, Lo que sí, estoy sí. observando. No como tal una tendencia, pero sí observo que la mujer hace ruido cuando se quiere quedar. Cuando ya se dio cuenta que hay un factor que está amenazando o debilitando el vínculo y entonces lo traduce o lo lleva a una conversación incómoda, ¿no? Ok. Oye, estoy sintiendo esto, me doy cuenta de tal cosa, esto no me hace sentir bien. Oye, ¿qué te parece si esto que estamos haciendo lo cambiamos por esto otro? ¿Tú qué piensas, no? Entonces, cuando la mujer hace ruido, ¿no? Y expresa sus emociones, sus pensamientos, su análisis, porque muy seguramente, yo algo sí te voy a decir, cuando ella ya lo lleva a una conversación, cuando ella ya lo pone sobre la mesa, es porque ya lo analizó, ya lo revisó, ya lleva una reflexión, ¿sí? Entonces, pues ahí te estaba poniendo de manifiesto un síntoma que ella está observando y que ella está siendo consciente de la relación. Entonces, si hay algo que yo observo que está pasando en estas relaciones, pues, heterosexuales, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo así. Y en las otras también, ¿no? Pero También, vamos a porque poner como al final que de cuentas, el ejemplo, así sí, nada más, ¿no? Sí es como esta parte en donde
vamos a ponerlo así, el hombre, ¿no? O la otra parte, ¿no? Si le quitamos la versión masculina. La versión masculina o este otro ser, esta otra parte, no le está dando la atención y la importancia para poder resolver junto con la otra persona. Es decir, ay, no pasa nada, ¿no? Está exagerando, no es para tanto, o como tú no lo estás ni siquiera intentando ver desde el punto de vista de la visión que tiene esta persona, lo dejas pasar. O crees que con solamente decir, sí, yo lo veo, yo lo reviso, pero realmente nunca lo revisas, realmente nunca lo atiendes. Sí llega un punto donde la mujer nada más observa. Te observo y te analizo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque yo ya lo puse sobre la mesa. Sí. Yo ya lo puse sobre la mesa. Tal vez ya lo platicamos más de 5 veces. Yo te puedo apostar que sí, ¿no? Ya te lo comuniqué de una manera posiblemente asertiva, ¿no? Desde el respeto, comunicando lo que pienso, lo que siento, lo que reflexiono respecto al tema. Ya me enojé. Ya a lo mejor alguien ahí por ahí lo comunicó ya en un tono de voz ya fuerte, diferente, porque ya está llegando a lo mejor a un punto de hartazgo, ¿no? Entonces, cuando se dice que la mujer hace el duelo dentro de las relaciones es porque ya pues nada más está observando y ya posiblemente lleve 1 o 2 meses observando que no hay una posibilidad de cambio, de mejora. Entonces empieza a desconectarse emocionalmente. Sí, totalmente. ¿Sí? Puedo relacionarme con eso. Sí, definitivamente. Y posiblemente vamos a decir ahí que sí hay una parte de autoprotección y también yo lo vería como una forma de autocuidado. ¿Qué crees que es lo que digo? Son preguntas como muy específicas, pero Sí. ¿qué crees que es lo que diferencia o crees que hay una diferencia en cómo vive la mujer el duelo a cómo lo vive un hombre? O sea, sin hablar de neurociencias y todas estas cuestiones son cruciales, pero ¿crees que hay una diferencia general? Sí. Sí, porque si consideramos, por ejemplo, incluso no nos vamos muy lejos, ¿no? Los estilos de crianza, ¿no? Cómo se ha venido criando al niño y a la niña, ¿no? Y la niña en lo social, ¿no? Desde esta parte social, cultural, sí se nos ha dado más permiso, ¿no? De sentir nuestras emociones, ¿no? Sabemos, ¿no? Y como esta parte hasta incluso te lo dicen, ¿no? De que, ay, ya está llorando como niña, ¿no? Sí, total. ¿Por qué? Porque nosotros sí se nos da ese permiso, como esa validación, ¿no? Como de, ay, es esperado, ¿no? Que la niña haga berrinche, que llore, que patee, que viva sus emociones y las exprese así a flor de piel, ¿no? Y en los niños, que ahorita me da muchísimo gusto que ya esté integrándose, por ejemplo, esta parte de conciencia de la crianza respetuosa, ¿no? De criar también a ese niño como un ser humano sintiente, ¿no? Sí, date chance, ¿no? Vive tus emociones, llóralo si te duele, está bien que estés triste, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero si venimos de una cultura, y pues si le metemos machismo y todos estos tintes, tenemos como resultado adultos, ¿no? Hombres y mujeres, sí definitivamente permitiéndose vivir sus experiencias de duelo de diferente manera. Es decir, al hombre le cuesta todavía hacer este contacto con sus emociones, ¿no? Sí, total. El permitirse, creo que ustedes, tú corrígeme si me equivoco, están como más familiarizados tal vez en sentir el enojo, ¿no? Sí. La ira, pero ¿qué hay de la tristeza, no? ¿Qué hay de permitirme sentir esto que me está doliendo, que también me está atravesando, ¿no? Y definitivamente, pues incluso, por ejemplo, omitiendo nombres. Una vez me compartía, ¿no? Un masculino, un hombre, un chico me compartía y me decía, es que se me cuestiona mucho por estar aquí, ¿no? Tengo un grupo de amigos diciéndome que pues vamos a salir, ¿no? O vente, vamos a echarnos una chela, ¿no? O vente, vamos a salir con otras personas, ¿no? Y entonces la manera de gestionar y de vivir el duelo es diferente. ¿Por qué? Porque se trata más como de
hay que evitar el dolor a toda costa. Hay que suprimirlo, hay que evadirlo, mira, hay que aventarlo para atrás y hay que seguir adelante. O incluso se da estas situaciones en donde, ok, por ejemplo, si estamos hablando de relaciones, ¿no? De pareja, esta relación rebote, ¿no? Sí. Pues para no transitar este duelo, para no visibilizar esto que me está doliendo, esto que me está llevando a conectar con el vacío, con la pérdida, encontrarme con mis propios fantasmas, con esta sombra, ¿no? Con este dolor, pues me brinco a otra, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que anulan totalmente ese proceso de duelo que es súper necesario transitarlo y vivirlo precisamente porque ahí vas a aprender. Y se esperaría que en tus futuras relaciones te desempeñaras mejor o más consciente, ¿no? Sí. Como con mayor sabiduría. Entonces, cuando te brincas a esta relación rebote, pues no te diste la oportunidad de aprender. No te diste la oportunidad de resignificar ese dolor. Sí. No te diste la oportunidad de conocerte a ti mismo. Y no voy a decir que todas, pero quisiera pensar que un gran porcentaje de la población en mujeres sí te das más permiso o es más común que elaboren los duelos. Sí, creo que, bueno, lo quiero mencionar nada más también para hacer honor a nuestro público masculino, ¿no? Creo que a final de cuentas es indistinto, ¿no? O sea, el duelo es indistinto en la mujer y la mujer y el hombre lo vamos a vivir los dos, ¿no? Y de forma Claro. orgánica, como lo decías, ¿no? O sea, lo Así estamos es. viviendo todo el tiempo, ¿no? Pero sí noto que hay como esta cuestión, ¿no? Estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? De que sí hay una diferencia entre cómo vive el hombre el duelo y cómo lo vive la mujer. También creo que hay esta cuestión, ¿no? Paternalista, ¿no? Y cuestión de género, ¿no? Sí, creo que a nosotros se nos dificulta más tal vez la cuestión de conectar con lo emocional, ¿no? Ahorita me está brincando como esta cuestión de por qué el hombre siento, o sea, honestamente, no es, o sea, voy a hablar por mí, pero también voy a hablar estoy hablando de lo que veo, ¿sí? Claro. De lo que llega a consulta, incluso de los vínculos que uno tiene, y veo mucho esta cuestión de no vivir el duelo, ¿no? Sobre todo en el hombre, ¿no? De no vivir el duelo y brincarte a la que sigue, ¿no? O a la siguiente relación que sigue, o incluso tener hay un término aquí que me encantó, que es el desplazamiento emocional, ¿no? Es casi como esto cuando hacen la carretera de cuota, ¿no? Y estas carreteras nuevas, ¿no? Y se derrumba, ¿no? La tierra porque acaban de abrir ahí como, ¿no? Y no terminas de sanar cuando ya estás embarrado en otra relación, ¿no? ¿Qué opinas tú más allá de la persona? O sea, ¿qué opinas? Es más, digamos lo que sí, o sea, pero de las personas que hacen este desplazamiento emocional, que brincan de una relación a otra, que tienen 2, 3 relaciones al mismo tiempo, o sea, en este sentido es como, ¿qué crees que le falta a esa persona que está haciendo ese desplazamiento emocional? ¿Qué está evitando? ¿O por qué se dan estas dinámicas en donde no termino de confrontar con el dolor? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, definitivamente hay una gama de factores, ¿no? Que pudieran llevar a la persona a tener este comportamiento, ¿no? Cuando me hablas de esta palabra, ¿no? El desplazamiento me lleva a observar este mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, como no sé cómo lidiar con esto, ¿no? No sé, tratándolo como un duelo, ¿no? De que acabas Sí. de romper una relación y te brincas a esta relación rebote, ¿no? Como no sé cómo lidiar con todo esto que estoy sintiendo y estar solo, ¿no? O no tener a alguien más en donde precisamente hacer este desplazamiento emocional, es decir, a dónde traslado como este vínculo, esta fantasía, estas Sí. relaciones, este deseo, todas estas expectativas, como no se están, no se están concretando, no las estoy viendo, hago este desplazamiento como mecanismo de defensa. No es general, pero pudiera ser en su mayoría, ¿no? Hago este desplazamiento como mecanismo de defensa
podemos observar a una persona que pues definitivamente está evitando el dolor a toda costa, ¿no? Entonces, no sé cómo sentirlo, no sé cómo lidiar con todo esto que me está pasando, con todo esto que estoy sintiendo. Entonces, necesito vamos a ponerlo como otra persona. Distraerme. Sí, para no focalizarme en el dolor, sino pasar inmediatamente a otro enamoramiento. O sea, me está diciendo... ¿No? Pues más o menos. Bueno, es una, llamémosle de la forma académica, es una distracción ¿no? emocional. Sí, ¿no? entonces me está también el duelo por una ruptura también me está invitando pues definitivamente a encontrarme con mi sombra, ¿no? Con mis propios vacíos. Si es una persona que tiene una tendencia a hacer esto, o sea, que es continuo, que nunca se ha atrevido a transitar un duelo por ruptura, pues imagínate, si ya lleva 5 o 6 relaciones así, ya es también como un automatismo, ¿no? Esto es lo que yo sé hacer. Esto es la manera en la que yo resuelvo esto, ¿no? Y me paso una relación a otra y a otra y a otra. Tal vez, posiblemente, muy probablemente haya un tiempo en donde pues eso va a cobrar factura, sí. ¿No? Más adelante. Tal vez no tan pronto. ¿Y qué opinas entonces de estas personas como emocionalmente, lo voy a decir así, emocionalmente no... Lo quiero decir como sale, emocionalmente dañadas, porque son personas que están emocionalmente lastimadas, ¿no? Y no están haciendo un afrontamiento a la parte interna, ¿no? Decir, hey, me duele esto, me duele aquello, tengo este trauma, tengo este dolor, tengo esta experiencia que no quiero volver a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me le pego como garrapata a alguien. Me anestesio, me distraigo emocionalmente como con otra persona. O sea, no sé qué pensar. Se me va un poco Estoy consternado. Me estoy enojando, estoy conectando con el enojo. Siéntelo, Tonali, siéntelo. Sí, es que sabes que es muy interesante. No voy a... Sí, hay un límite, creo que es interesante de estos ejercicios, ¿no? De podcast, ¿no? Y compartir, ¿no? Pero recuerdo pasajes de experiencias previas en donde digo, híjole, o sea, aquí esta persona literal estaba haciendo uso de esa dinámica, es la distracción emocional, ¿no? O el desplazamiento emocional, que es no termino de cerrar cuando ya estoy abriendo otro vínculo. Literal. Y creo que ahí, bueno, para las personas que están escuchando esto, que son personas empáticas o pudieran, sí, afinarse con esta cuestión de que yo estoy escuchando esto y soy una persona muy empática, ¿no? Creo que hay un momento en donde hay este deber, ¿no? Esta toma de decisión de decir, hey, debo de empezar a detenerme, ¿no? Como a poner más atención a con qué tipo de persona me estoy vinculando, ¿no? A poner más límites, ¿no? A saber que, bueno, el duelo es una parte de la experiencia, ¿no? De la experiencia humana, de la experiencia evolutiva, de la experiencia de maduración. Así es. Pero tampoco estoy yo como aquí de servilleta, ¿no? Y de tapete, ¿no? Para que vengan y se brinquen. Claro, ¿no? O sea, porque sí es válido, o sea, es conectar con todas estas etapas que tiene el duelo, ¿no? O sea, claro. Aprender, creo que a duelar, ¿no? Cualquier cosa que nos llega, ¿no? Pero también hay un límite, ¿no? Hay una pregunta que te quiero hacer, ¿no? Que es, ¿crees que porque esto también es algo que he estado descubriendo yo, ¿no? O sea, en mi práctica también de aprenderme a vincular como ser humano, que todo el tiempo nos vamos a estar vinculando y aprendiendo a vincular, ¿no? De hecho, antes, esto es algo que yo he estado trabajando mucho ahora en las consultas, ¿no? Y lo hemos compartido de vez en cuando, ¿no? Antes que tengamos una relación, creo que primero tenemos un vínculo, ¿no? Y justo como vamos aprendiendo a desarrollar esos vínculos y esas relaciones, ¿no? Pues aprendemos a veces de forma muy desastrosa o como sea, ¿no? Creo que mis últimas experiencias me han hecho aprender o me han enseñado que ya no voy a duelar cualquier cosa, ¿sí? O sea, ya no voy a llorar o a deprimirme o a agüitarme por cualquier cosa que venga a mí, ¿sí? Porque creo que hay cosas que valen la pena. Sí, creo que todas las experiencias que nosotros tenemos como ser humano valen la pena y todas nos van a enseñar.
pero también creo que llega un momento en donde uno como ser humano dices, ya no le voy a dedicar tiempo a esta persona, ¿sí? Porque no ha sido recíproca conmigo. No ha habido esta reciprocidad, ¿no? Los vínculos son de dos, las relaciones son de dos, ¿no? Claro. Y me lleva a la pregunta, ¿sí? Que es, ¿crees tú que todo se debe de duelar? O sea, que todo tiene que pasar por un duelo. ¿Toda relación es necesario que pase por un duelo? ¿O podemos de alguna manera hacer como este skip y decir, ¿sabes qué? No vale la pena. Me lo brinco. ¿Sabes por qué? Porque obviamente creo que hay una parte implícita del duelo que es experiencial, o sea, lo voy a vivir. Pero hay una parte, creo, también muy consciente del ser humano que dice, ¿sabes qué? Ya no le voy a dedicar más tiempo a esto. Porque he aprendido a través de las relaciones, de las experiencias que he tenido, he aprendido que ya di demasiado. ¿Sí? O sea, si no está esta persona en mi vida, si tú no estás aquí, estás porque no te corresponde, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿crees que es válido o que nos hagamos un skip en el duelo? ¿O crees que todo es necesario pasar por un duelo? No quiero que esto suene obviamente a una cuestión de negación, ¿no? Claro, claro. Porque para llegar a este punto creo que debe haber una introspección primero de decir, hey, ya viví el enojo, ya de todo esto. O sea, hay una parte donde llega ese momento que dices, ya, skip next, ¿no? O sea, a lo que voy, ¿no? Voy a otra cosa, no a otra relación. Como ya lo dijimos. Sí, ¿no? Que quede claro, pero voy a lo que sigue. Sí, que avanzar con mi vida, sí, ¿no? sí, Seguir adelante. Bueno, mira, hay algo que me gustaría, pues, ahora sí que subrayar, ¿no? Recalcar. Elaboramos duelo no por y para el otro. Elaboramos el duelo para nosotros. Es decir, si mi experiencia o el vínculo fue significativo, fue importante para mí, fue valioso, me lo tomé en serio, lo trabajé. El punto es que sea significativo. Estoy en todo mi derecho de elaborar ese duelo. Lo que pasa es que a veces volteamos a ver al otro o a los otros, ¿no? Y comparamos el presente de las dos personas, es decir, el mío, bueno, el del otro y el mío. Imagínate si yo volteo a ver a una persona donde se da esta relación rebote y yo estoy en proceso de duelo, definitivamente no es recomendable la comparación porque el otro no está elaborando duelo. No hay un punto de comparación. Entonces, mi recomendación ahí sería enfócate en ti, en tu duelo, en transitarlo, en resignificarlo, sobre todo si fue algo significativo, si fue algo importante para ti, date permiso de elaborar tu duelo. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué transitamos los duelos, no? Porque pues, si voy a llorar y pasarla mal, o sea, ¿para qué quiero pasar yo por esto, no? Porque de pronto no fue significativo. No, lo afirmo, no lo fue. Next. Yo no tengo por qué sufrir más de lo que ya sufrí. Definitivamente es importante, ¿no? Evaluar, sí. ¿No? Y creo que también las emociones, ¿no? Y esta experiencia interna nos va a llevar a deducir si fue significativo para nosotros. Qué bonito. ¿No? Si fue importante, si fue algo trascendental en mi vida, ¿no? Y entonces ahí yo te diría, elabora tu duelo, no le tengas miedo, vas a salir muchísimo más preparado, muchísimo más sabio, maduro, ¿no? Con muchísimo mayor crecimiento personal y te vas a convertir en una mejor persona, ¿no? En una mejor versión de ti. Claro, esa es una decisión totalmente personal, ¿no? Lo que elijo hacer con esto que me pasó. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque, no sé, creo que redondea un poquito como lo que hemos estado hablando, ¿no? Creo que en el masculino, o sea, en el hombre, ¿no? Siento que hay esta falta tal vez, ¿no? Lo veo yo y no es nada más que lo estoy hablando así. Así porque sí. Porque sí, ¿no? O sea, yo empecé haciendo círculos de hombres aquí en Casa Magaña, ¿no? Y en algún punto fue como,
ya estaba cansado de que era como estar convocando, estar convocando, estar convocando. No sé si porque este Cate es chiquito, ¿no? Pero creo que con los compañeros que he tenido que hacen círculos de otras partes del país, ¿no? Tenemos la misma consigna, ¿no? Es como, pues es difícil de alguna manera, o ha representado hasta ahora, ojalá que si estás escuchando este podcast, ¿no? Eh, te atrevas, ¿no? De alguna manera como a hacer este proceso de resignificación, de integración, ¿no? Claro. De lo que es el contacto con las emociones, de lo que es el contacto con cada una de las etapas del proceso, ¿no? Yo los invito también, ¿no? O sea, creo que también de la forma, hay una expresión que me gusta mucho que es la psicoeducación, Así ¿no? es. Que es como, en esencia, este es un trabajo de divulgación de la psicoeducación, ¿no? Así Que es es. aprender sobre nuestras emociones, aprender sobre cómo trabaja nuestra psique, ¿no? Y creo que también nosotros como personas, simplemente cuando hacemos este share, ¿no? De, hey, te voy a mandar este reel, te voy a mandar este podcast, ¿no? Estamos contribuyendo a ese proceso de psicoeducación, Ah, ¿no? claro. Eh, Como para ir cerrando, creo que haría una invitación, ahorita tú me dices qué opinas, ¿no? Pero a que, pues sí, o sea, que haya esta mayor conciencia en el masculino, ¿no? Sobre todo en el, en el hombre, ¿no? De hacer esta revisión, de darnos estos espacios para generar duelos. Fíjate que hace no mucho tiempo, lo voy a contar porque me brincó ahorita literal el ejemplo, ¿no? Hace tiempo estuve trabajando en una peli, porque me dedico a eso también, ¿no? Pero bueno, estábamos grabando una escena y pues la peli estaba dándose en una parte de una esquina. Estábamos en Rosarito, ¿sí? Y fue muy interesante porque ya sabes cómo es Rosarito, súper cosmopolita y así prohibido y todas estas dinámicas que sean. No, no es cierto. Para la gente de Rosarito, un abrazo. Los amamos, ¿no? Pero bueno, estábamos así ya en la película, ¿no? Y literal en eso llegó una pareja, ¿sí? Y era una pareja no hetero, ¿no? Y fue muy interesante, ¿sí? Porque hay esta cuestión, ¿sí? La energía masculina, ¿no? Era una pareja de dos chicas, ¿no? Y me llamó mucho la atención creo que de hecho me llama mucho la atención, ¿no? Todos los seres humanos tenemos esta polaridad masculina y femenina, indistinta de género, ¿sí? Así es. Ya, si yo soy hombre, yo puedo tener mi lado femenino y mi lado masculino. De hecho, si Así soy un es. hombre más consciente, entonces se supone que debo de tener integrado y más equilibrado este lado, ¿no? Igual la mujer, ¿no? Pero me pareció muy interesante cómo estaba esta pareja, ¿no? En donde había obviamente dos roles que se estaban jugando, eran dos chicas, ¿no? Y una hacía el rol del lado femenino y otra chica hacía el rol del lado masculino, ¿no? Y la chica que estaba haciendo el rol masculino era tan, pero tan masculino que todos las personas que estábamos ahí realmente nos llamó la atención. O sea, empezamos, no éramos nada más los del crew, sino había varias gente que estaba volteando a ver la dinámica que se estaba dando, ¿no? Que era una pareja que iba caminando y empezaron a tener una discusión, ¿no? Y fue tan fuerte, sí, la discusión. No hubo gritos, no hubo golpes, pero fue tantos como ademanes, ¿no? De la chica que estaba jugando el rol o haciendo el rol del lado masculino que dije, wow, aquí hay demasiada fuerza masculina. O sea, aquí hay demasiada integración o no integración del lado masculino, ¿no? Entonces, el lado masculino para mí como hombre no necesariamente significa nada más fuerza y enojo, ¿no? Significa también integración. O sea, creo que algo que justo es lo que estás hablando de la resignificación, ¿no? Creo que para mí algo que es sumamente valioso y creo que lo que ha cambiado mi vida y lo que me ha hecho moverme incluso por esta línea de la cuestión terapéutica, ¿no? Del autoconocimiento fue la muerte de mi padre, ¿no? Y fue el duelo más fuerte que he vivido al grado que me hizo cambiar casi la dirección de mi vida, ¿no? Creo que yo la forma en que he honrado y continúo honrando
a mi familia es a través de la muerte de mi padre, ¿no? Me costó mucho trabajo, o sea, me costó casi 4 o 5 años ese duelo. Todavía ahorita paso un poquito de saliva, ¿no? Pero creo que si hay algo de lo que estoy orgulloso es de la capacidad de integración que tuve en la pérdida de mi padre, ¿no? Que fue como decir, wow, aquí tuve que integrar tantas cosas, ¿no? Y creo que yo invitaría al masculino, ¿no? A que haga este proceso de integración, ¿no? Más allá de esta cuestión de hacer estos desplazamientos emocionales, entrar a estas dinámicas de rebote, de relaciones de rebote, o incluso caer en estos espacios de adicción, ¿no? En donde no sé, me atonto con alguna otra sustancia, con alguna cuestión, ¿no? Me meto al trabajo de forma excesiva, ¿no? Creo que es muy necesario este proceso de integración a nivel emocional, ¿no? Entonces yo cerraría por mi parte. Ahorita nos dices tus últimas impresiones, ¿no? Pues sí, que creo que hay este proceso, esta necesidad de integrar, ¿no? Como dices, ¿no? Los duelos son estas etapas que son inamovibles, las tenemos que vivir, ¿no? Víctor Frankl habla de la triada trágica, ¿no? Que menciona, ¿no? Y dice, la muerte, la enfermedad, no me acuerdo qué otra cosa está por ahí, es algo que no podemos evadir y lo vamos a tener que vivir, ¿no? Me gusta mucho cómo él dice, ¿no? Que a final de cuentas, sea el duelo, sea la decepción amorosa, sea el darme cuenta de algo que no funciona, lo que va a sortear una diferencia enorme es la actitud, ¿no? Cómo yo puedo trascender, resignificar un duelo con mi actitud, ¿no? Y últimamente hemos estado entrando mucho al lado de la comedia, tú y yo, ¿no? Compartiendo cosas, ¿no? Experiencias, ¿no? Y creo que sí, también Frankl habla precisamente de eso, ¿no? Del sentido del humor. Sí, entonces sí, me gustaría dejarte, pues sí, que nos compartas, sí, tus expresiones, ¿no? Tu reflexión, ¿no? Sobre el duelo, ¿no? Y estas experiencias, ¿no? Pues hacerles la invitación, ¿no? De nueva cuenta a dejar que te duela eso que te está doliendo, permitir que el dolor esté el tiempo que tenga que estar para que puedas volver a estar bien, ¿no? Que puedas repararte, que puedas aprender. Este proceso, aunque no es cómodo, aunque pudiera ser complejo, aunque ese día en el que la estás pasando muy mal pudiera sentir que es eterno, ¿no? O que se está extendiendo demasiado en el tiempo, saber que es temporal, ¿no? Eso da como cierto grado de alivio, ¿no? El saber que es temporal, que no siempre vas a estar ahí, pero que el permitir que esa experiencia te atraviese, ¿no? Te va a dejar, pues, aprendizaje, ¿no? Te va a dejar, pues, a lo mejor el hecho de aprender a valorar más las cosas, ¿no? Cada uno se va a quedar con el aprendizaje que requiera, ¿no? Y que se elabore de acuerdo al duelo que esté viviendo, ¿no? Y recordemos que el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, sino la pérdida de un vínculo, ¿no? Del tipo que sea, la pérdida de una relación amorosa, la pérdida de un trabajo, ¿no? El cambiarme de casa, el cambiarme de ciudad, ¿no? El simplemente que un área de mi vida significativa cambie puede también ser un duelo, ¿sí? Entonces, está bien no estar bien, ¿no? Llevar compasión y no juicio a esos procesos, que recuerdes que también es clave. El ser compasivo contigo mismo, contigo misma, ser amable, ¿no? Con nosotros mientras atravesamos estas diferentes etapas del duelo, ¿no? Muy importante, no te pases, no te brinques la ira, el enojo, porque ahí hay mucha medicina, ¿no? Ahí está tu fuerza, el empoderamiento, el poder resurgir como ave fénix, ¿no? De esa experiencia. Y cuando hablo del enojo como medicina,
literal se me viene a la mente como esta parte en donde entra la aguja, ¿no? Y estás como remendando algo que duele cuando de entra, forma responsable, pero de ¿no? alguna manera, ¿no? Sí. Está sanando, no va a reparar, ¿no? En algún momento eso se va a cicatrizar, ¿no? Y vas a volver a estar bien. Y definitivamente, pues, hacerle una invitación a las personas que nos estén escuchando, ¿no? Cualquier ser sintiente, ¿no? Que esté regalándonos su tiempo, ¿no? Y su oído para poder escucharnos, y ojalá que este espacio de compartir esta charla, esta conversación, este espacio de psicoeducación, pues se puedan llevar algo, ¿no? Y la invitación es a darse permiso de elaborar sus duelos. Darse permiso de elaborar estos duelos para entrar en un espacio diferente, ¿no? Que al final de cuentas es poder adaptarnos a una realidad que ya no es, ¿sí? A algo que es diferente. Permitirse sentir sus emociones, ¿no? Lo que sea con lo que estén lidiando, que se haga presente dentro de estos procesos de duelo. A lo masculino, ¿no? Como decías hace rato, a los hombres, aprende a convivir con tus emociones, ¿no? Dales espacio para ser, para estar, permite que te enseñen, ¿no? Yo los invitaría así abiertamente de busca, ¿no? ¿Cuál es el propósito de cada una de las emociones? ¿Para qué están ahí, no? ¿Cuál es el objetivo de la tristeza, no? ¿Para qué sentimos el enojo? ¿Qué mensaje nos quiere dar el miedo cuando se hace presente? Empezar por ahí, ¿no? Para que cuando en algún momento la vida te presente un escenario de duelo, cualquier tipo de duelo, tú estés más familiarizado con tus emociones, ¿no? Y puedas acompañarte y transitarlo de una manera no tan compleja o no tan difícil, ¿no? Porque hay una cuestión aquí de inteligencia emocional a desarrollar incluso para poder transitar el propio duelo, ¿no? Entonces invitarlos a eso, ¿no? A permitirse sentir, convivir con sus emociones, el dar voz, ¿no? A lo que están sintiendo, a lo que están pensando, entrar en esos espacios de pausa, ¿no? De soledad y de reflexión para poder abrir paso al autoconocimiento, ¿no? Y que podamos pues tener en la sociedad también a estos hijos, hermanos, compañeros de trabajo, amigos, parejas, muchísimo más conscientes de sí mismos, ¿no? Con esa capacidad de darse el espacio para sentir, para estar, para ser. Y pues ahora sí que entre los dos poder ir gestionando la complejidad y la riqueza de las emociones. La finalización de un vínculo, el cierre de ciclo con una etapa, ¿no? El cambiarnos de casa, el cambiarnos de ciudad, el que algún área de nuestra vida se modifique de manera significativa también es un duelo. Entonces es importante que las personas tengan en cuenta los diferentes tipos de situaciones que se pueden considerar un duelo para que se permitan elaborarlos y que al momento en el que estén sintiendo la complejidad, ¿no? O las diferentes emociones dentro de las diferentes etapas del duelo, lleven compasión a su propia persona, ¿no? Para darse permiso, es decir, ok, estoy viviendo un duelo porque me cambié de ciudad, ¿no? Y toda mi vida cambió, ¿no? El lugar donde vivía, los vecinos que tenía, mi rutina del diario vivir, los amigos, la familia que estaban en ese lugar, ¿no? Entonces darte permiso y saber que lo que estás pasando no es cualquier cosa, que te puedes dar el tiempo para abrazar ese dolor, estar con él, permitirte conocerlo y conocerte también a ti mismo dentro de esa experiencia y no invalidar lo que estás sintiendo, ¿no? Ese sería pues puntos clave, ¿no? Para poder transitar pues pues estos duelos, ¿no? Que ya lo veníamos viendo también al principio del podcast, también pueden ser orgánicos, ¿no? Por ejemplo, si hay papás que nos están escuchando, el cómo acompañar a sus hijos en estas diferentes etapas, ¿no? Donde se viven estos duelos orgánicos, también es importante.
y hacer la invitación general, ¿no? A todo ser sintiente que nos esté escuchando. Date permiso, ¿no? De sentir el dolor, ¿no? De elaborar este duelo, permitir que te atraviese para poder resignificar esa experiencia, ¿no? Aprender de ella, que pueda resurgir, como lo decíamos hace rato, ¿no? Como un ave fénix, aprender, volverte una persona más sabia, ¿no? También definitivamente mucho más selectiva, ¿no? También con esta parte de amor propio y autocuidado mucho más activa, ¿no? Jugando un rol importante en tu vida. Eso sería clave, ¿no? Y pues elaborar el duelo con toda aquella experiencia que haya sido significativa para ti y que te lleve a hacer contacto con el dolor, vale la pena, ¿no? Ahora sí que vale la pena transitar ese duelo. Ok. Bueno, pues gracias nuevamente, Amix, por echarte la vuelta. Esperamos que vengas pronto otra vez aquí, echarnos otro cotorreo y abordar también, ¿no? Desde esta parte también como terapéutica, holística, tocando también estas cuestiones que de repente a nivel académico pues necesitamos traducirlas, ¿no? Para el público, ¿no? Entonces, pues nada, esto es Voz de Bosque, es nuestro segundo capítulo. Tuvimos aquí a la psicoterapeuta Michelle Torres. ¿Y dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como PSIC, Michelle, con doble L y E al final, _Torres. Okay. Y también como tu psicóloga, _humanista. Ahí me pueden encontrar en redes sociales, donde comparto pues diferentes temas de divulgación de salud mental, amor propio, relaciones, apegos, ¿no? Ahora sí que hay una profundidad de temas ahí que puedan encontrar. Y pues también que me sigan para estos futuros eventos, ¿no? Que vamos a estar teniendo como retiros, talleres de empoderamiento, ¿no? Para las mujeres, y esperemos pronto también incluir a lo masculino dentro de nuestros retiros. Ya por ahí se está viendo alguna propuesta. Así que pues nada, gracias por el espacio, gracias por invitarme. Me sentí muy contenta de finalmente poder llevar a cabo este encuentro que ya nos teníamos ahora sí que reservados desde hace mucho tiempo. Y pues gracias por el espacio. Ok, gracias a ti. Esto fue Voz de Bosque y nos vemos en la próxima.